Acomodarse. Decía que vamos a hablar acerca de dilema del perdón. Nosotros encontramos, y tengo tres citas bíblicas para compartir en esta mañana: Mateo 6, Mateo 18 y Efesios 4. Al hablar acerca de el perdón, estamos hablando de un tema que tiene necesariamente que estar en la vida de los creyentes en primer orden. En el diario vivir de los seres humanos, en la relación más cercana se presentan conflictos. Mientras más cerca usted está de una persona y mientras más tiempo usted comparte con una persona, afloran la diferencia de uno y del otro. Y lo más hermoso es que en medio de todas las situaciones que se puedan presentar, en virtud de lo diferentes que somos, nosotros podamos manejarlo de tal manera que la relación no se agriete. Que cada día el nivel de comprensión entre la persona fomente una relación de calidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que los problemas siempre van a estar entre los seres humanos. Lo que a mí me gusta, a usted no le gusta. Y al manejarme en relación a mi gusto, debo tomar en cuenta que a lo que a mí me gusta, a usted no le gusta. Gloria al Señor. Debemos cuidar al otro como nos cuidamos a nosotros mismos, a fin de que nuestra relación, en el caso del contexto de la palabra de Dios, sea buena, de tal manera que no nos lleve a niveles donde podamos perder la esperanza que tenemos en Cristo Jesús de ser perdonados. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí en Mateo 6? Que si nosotros no perdonamos, el Padre Dios no nos perdona. Si no perdonamos, Dios ha pagado el precio de nuestra deuda. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer extensivo eso que Dios hizo por nosotros hacia la demás persona. Del mismo modo que el Padre perdonó en Cristo nuestros pecados, cuyo efecto es la muerte, de esa misma manera estemos dispuestos a perdonar a nuestros semejantes que nos ofenden, que nos faltan. Hay falta de diferente grado, pero aquí no lo clasifica. Dice, si no le perdona a tus hermanos sus ofensas, tampoco mi Padre le va a perdonar las ofensas que ustedes cometen o cometemos contra Dios. Aleluya. Y si el Padre no nos perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, dice una frase por ahí, no te vista, que no. Como algo que pudiéramos en el lenguaje verlo tan sencillo, representa el cierre del camino a la vida. Sencillo así, de sencillo. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el dilema? Es que hay una condición para que nuestras faltas sean perdonadas. Para que el Padre me perdone a mí, yo tengo que perdonar a aquel que me la pone difícil.
Gloria al Señor. Yo quiero así rápidamente que pasemos a la otra lectura de Mateo. Mateo 18. No se preocupe, que vamos a ir rápido y seguro. Mateo 18, los versículos 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando usted busca en el contexto de esta escritura, está hablando del día, un día, alguien se sulfura, se molesta y te ofende. De allá para acá viene a decir: perdóname, no quise hacerlo, perdí los controles. Y se va. Y luego pasa cualquier otra cosa y vuelve y rompe y crea otra herida. Y se va. Vuelve y se enfría y regresa y pide disculpas. Y entonces Pedro dice: ¿cuántas veces? 7. Y Jesús le dice: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Multiplica el 7 por 10. Si tu hermano te falta 70 veces en un día, perdónalo. No va a haber 71 porque no hay un registro donde una persona le haya faltado a otro 70 veces en un día. No hay un registro. Se vería eso como lo extremo, lo insospechable, lo que no se puede tolerar. Y Jesús no la pone tan difícil que dice 7 veces, no, hasta 70 veces. ¿70 veces qué? Ah, pero son más de 70. ¿Ah? Ahora es 70 por 7. Porque 70 veces 7 es un número mayor. 7 por 7, 40, 490. Oh, pero ven acá. Si alguien hace eso, ni siquiera funciona que lo lleven al psiquiatra. El extremo de la expresión de la conducta de un ser humano que le falte a otro 70 veces 7, lo que Jesús está diciendo: no hay límite para perdonar. No hay límite para perdonar. Déjeme decirle, si el otro se sulfura, se calienta, trate usted de mantenerse frío para que no se produzca un hecho de mayor trascendencia y que llegue el momento en que diga: pero yo no debí faltarle, y regresa para pedir perdón y usted con mucha gallardía decirle: te perdono. Gloria al Señor. El perdón, déjeme decirle que en la expresión humana hay dos condiciones: una que llena la medida de Dios y la otra que puede llenar la medida de los hombres. Yo le falto y me acerco pidiendo disculpas, pero realmente tengo una verdadera determinación de subsanar los daños que he, o todavía estoy predispuesto. Eso es de este lado. Nos vamos del otro lado. La otra persona me dice: sí, yo te perdono. Y mira para el cielo, la tierra, y hace una mueca. Se necesita, en este caso, no solo llenar la medida de la persona ofendida, más bien llenar la medida de aquel que nos invita a perdonar. Y ese lee más allá de la palabra.
Ese lee el corazón. Ese lee la intención. Ese lee lo que pensamos nosotros. No hay nada que se escape de su conocimiento. Por eso, en perdonar, se nos invita a hacerlo de corazón. De corazón. Porque cuando es de corazón, el lugar que usted tiene más especial, más secreto, donde tiene su tesoro, desde ahí usted dice, bueno, aquí yo coloqué una notita o clavé un clavito y lo voy a sacar. Y es posible que todavía tenga un nudo en la garganta por lo sucedido. Pero he decidido sacar de allí, no solo por mi determinación, sino por lo que Dios ha establecido y por lo que yo pierdo por no hacerlo. ¿Qué es lo que dice Mateo 6? Que si no le perdonamos a nuestros semejantes las ofensas contra nosotros, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Y déjeme decirle, no estamos hablando de letanía. Estamos hablando de decisión consciente en la que usted dice, sí, lo voy a perdonar. Porque Cristo me pagó a mí una deuda muy grande. El Padre envió a su Hijo para que pagara una deuda que nadie más podía pagar. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero ahí mismo añade y dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién puede pagar eso? Solo aquel que murió en la cruz del Calvario puede pagar eso. Hay una escritura que dice que te dan una bofetada en las manos, en el lado derecho o del otro lado. Yo no sé cuánto han hecho eso. Y déjeme decirle, si me amagan y yo puedo correr, es mejor que esperar que me den. Le dicen a uno cobarde, pero es mejor ser cobarde y estar en armonía con Dios y no crear una situación que cree una barrera que tú no puedas cruzar. Gloria a Dios. Señores, ese hecho tan sencillo como perdonar una gran o pequeña falta, ofensa, es la diferencia con Dios entre el perdón que lleva a la vida o sencillamente una deuda que no podrá pagar de otra manera. Estoy hablando de uno de los valores, de los 7, de los 13 valores que estaban en el trimestre y que nosotros debemos preocuparnos por cultivarlo, porque crean en nosotros un estilo de vida, una decisión de vida que se coloca en la perspectiva de lo que Dios demanda de los seres humanos, pero que al mismo tiempo nos permite a nosotros tener una convivencia que puede ser llevadera. Lo que dice eso, cuán difícil a veces son las posiciones humanas frente a un agravio, que uno dice, no puedo tolerarlo, ya eso no está en mi medida, eso superó mi soporte. ¿Hasta dónde puedo yo soportar el comportamiento de alguien? Y vende su casa y se va de ahí. Yo no le puedo señalar a nadie, pero estoy seguro que sí, que han pasado situaciones como esa. Sin embargo, Dios en su misericordia nos perdona nuestra deuda y pone como condición que le perdonemos a aquellos que nos deben y hacia dónde debemos ir. El dilema es que nosotros no tenemos manera de establecer una condición con aquel a quien le perdonamos.
El Padre pone una condición en nosotros para Él hacer efectivo el perdón que nos ha ofrecido en Cristo Jesús, que es la única forma. No hay otra forma de que nuestra falta en Dios sea perdonada. Solo Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. Por eso se habla de que Juan 3:16 es la Biblia en miniatura. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está diciendo la única puerta de salida de la deuda que tiene toda la humanidad con Dios es Jesucristo, aquel que murió en la cruz. Y Jesucristo entonces le dice a Pedro y a todos sus discípulos y a todos los que creen en Él: si tu hermano peca contra ti, perdónale. Y ese otro, déjenme decirle, ese otro capítulo, porque hay un perdón a nivel general para todas las gentes. Si yo le falto a usted y no hay usted viene a reconciliar si yo no quiero, la Biblia dice: busque a uno y junto a ese cuéntele el suceso. Y si no cede, hágalo en presencia de 2 o 3. Si permanece, entonces reúnalo en la congregación. Y si frente a la congregación permanece, ténganlo como uno cualquiera de los que nunca han conocido al Señor. Oh, aquí hay un proceso diferente. Aquí hay un proceso más completo. Porque está hablando entre hermanos que tienen la fe, que han creído en Jesucristo, que Cristo murió por su pecado, que sus pecados han sido pagados, que ya no tiene deuda, que no le van a pasar factura. Pero si no le perdona a tu hermano, tu factura está ahí. Que se da una situación en la que se rompe la relación, en la que alguien agrede de alguna manera al otro. Y entonces hay una parte que no quiere negociar. Le dice: la iglesia debe intervenir para, en un proceso de persona a persona, no se pudo. Con otra persona al lado, no se pudo. 2 o 3 más, no se pudo. Entonces llévalo a la congregación y considérenlo que ya no es de la familia. Ay, mi madre, ahí se arruga. ¿Cuánto, usted dice, cuánto se exige en la vida cristiana para uno mantenerse y decirle: yo soy cristiano, evangélico, redimido por la sangre de Cristo? ¿Hasta dónde hemos cedido nuestra manera de pensar y de actuar por aquel que murió en la cruz, aquel que se presentó en la cruz en medio de 2 malhechores? En el Imperio Romano, la más cruel forma de torturar a un hombre o una persona era la cruz. Allí se llevan a la persona de vida más decompuesta. Y allí en medio de 2 malhechores estaba Jesús. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que para la mayoría de la humanidad, lo que ha cometido como hecho, como pecado, resulta insignificante para el lugar a donde llevaron a Jesús. Y ahí en ese lugar, Jesús demostró a lo que vino. Uno de los 2 le dijo: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos nosotros de aquí. Y el otro dice: aún en la condición en que está, ¿no temes a Dios? Tú y yo somos responsables y merecemos esto, pero él no. Y le dice a seguida: Señor, cuando venga en tu reino, tómame en cuenta.
Y Jesús le dice, desde ya estará conmigo en el paraíso. Para que su sacrificio en la cruz cubra su deuda. Ahora bien, del mismo modo que Dios nos perdonó en Cristo Jesús, Jesús dice, tiene que perdonar a tu igual, a tu semejante, tiene que perdonar a tu hermano. Vamos a añadirle un poquito más. Hay una lectura que dice que si dos personas riñen, se presenta un problema entre dos personas y vamos a acercarlo más entre hermanos de la fe. Imagínense que sucedió a las 10 de la mañana. ¿Sabe qué dice la Biblia? No espere que el sol se ponga sin acercarte a tu hermano y deshacerte de eso. No va más allá, pero permítame decirle, usted no sabe en qué momento usted termina su día. Y al darle larga a eso, se cierra el capítulo y usted tiene una factura. Es importante realmente tomar en cuenta el asunto del perdón. Es importante hacerlo lo más pronto posible. Sí, porque usted no sabe cuándo se va del escenario. Usted no sabe de qué manera se despide del escenario. Y a lo mejor, como dice la palabra, por dejar pasar el tiempo, se presentó un incidente que su oportunidad se cerró. Una frase como esa, bueno, uno se acomoda para hacer la carga más llevadera, aunque la tenga encima. Gloria a Dios. Pero la carga del pecado, el único que puede llevarla es Jesús. Y ya la llevó. Pagó el precio y no hay otro. Gloria a Dios. Mientras más pronto nos deshacemos de aquellos que nos cortan, nos cierran el camino, mucho mejor. Y eso habla de nosotros que hemos validado, que hemos entendido el valor de que Cristo muriera por nosotros en la cruz. De que es la única moneda que paga el precio de nuestro pecado. Si nosotros vacilamos, déjame enfriarme primero, estoy muy molesto ahora, déjame pensarlo, pues debe haberlo pensado en el contexto de la palabra de lo que está diciendo. Tiene que hacerlo tú y hacerlo vivo. Antes de que muera, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo antes de que la persona en cuestión ya no esté a tu alcance para tú decirle perdóname. Algunas veces hay personas que tienen amargura frente a la partida de un ser querido porque mantuvieron por mucho tiempo un rencor, una polémica, un problema y no se decidieron ninguna de las partes a quitar esos obstáculos en medio de ellos. Y después en el momento en el que uno de los dos ya no está solo el cuerpo muerto ahí, entonces quieren sepultarse juntamente con esa persona. Sencillamente por no haber hecho. Porque eso también habla que hay cierto nivel de conocimiento en la que uno sabe la consecuencia de haber dañado a alguien, haber hecho algo contra alguien, dicho o hecho, y que ahora no puede darle para atrás porque ya se fue. Gloria al Señor. ¿Es importante el perdón? Es importantísimo. Y a veces no, eso fue muy sencillo, pero el otro está molesto. El otro tiene una herida que no va a cicatrizar hasta que te acerque y le diga, perdóname. Estaba fuera de sí, perdido controles. Perdóname. Porque en el caminar de la vida del ser humano,
Una de las partes difíciles del ser humano es doblarse, humillarse, reconocer faltas o daños. Esa es de la parte difícil de los seres humanos. Y algunos querrán hacer, deciden, mira, vamos a llegar allí y se agachan. No, hágalo donde sea, en público mejor, para que el orgullo humano no esté por encima de tu decisión. Amén. Si te esconde, algo se queda. Y lo importante es que a partir de ahí, ni la sombra, ni el olor de eso que pasó quede en tu vida. Gloria al Señor. Entonces, decíamos que el dilema, y es la parte, digamos, que podríamos llamar dura. Dios no pone una condición, pero nosotros no debemos ponerle y no tenemos el derecho de ponerle condición al otro. Si te sigue comportando de esta manera, ok, pero si no, ninguna condición. Libérate de la atadura y olvídate de cómo piensa el otro o qué podría hacer el otro. Sencillamente está consciente de que te quita de encima una carga y una barrera, un obstáculo que te separa de Dios y de su misericordia. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que nos dice en Efesios capítulo 4, los versículos 31-32. Dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 31. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El primer versículo 31 habla de la situación de irritación que a veces llega a la vida del ser humano y en ese momento es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces Pablo da un consejo y dice, mire, libérense de esas cosas. Es que yo soy así desde chiquito, sí, ya creciste. Libérate de eso. Da lugar a Dios en tu vida. Porque es cierto que en el espacio en el que nosotros somos labrados, crecemos, nos formamos, hay diferentes momentos. Pero llegamos ya a una estatura, y estamos hablando de creyentes, en la que tenemos la suficiente madurez para manejar esas situaciones que se manifiestan en la vida de los seres humanos. Es lo que dice Pablo. Quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Hay una serie de cosas que son propios del pensamiento del ser humano y a veces de la manifestación de las acciones mismas del ser humano, que si nosotros no la ponemos en control, en algún momento nos hacen caer y en situaciones que con mucha dificultad nos levantamos. En una conversación, y termino, traje como ejemplo de una persona que realmente es capaz de deshacerse de cualquier cosa en su vida por su relación con Dios. Gigi Ávila, un evangelista internacional, boricua,
que vino y hizo una campaña ahí en la rotonda en el 70. En el desarrollo de su ministerio, el esposo de su hija la mató, cayó preso. Y ella ávida le dio seguimiento. Y cuando salió de la cárcel, lo integró al ministerio. Usted sabe lo que hay de por medio ahí. Usted se imagina que una persona tiene la capacidad de perdonar, de que el hombre que le quitó la vida a su hija le da seguimiento, lo restaura y lo integra al ministerio cuando sale de la cárcel. Eso habla solo y eso habla muy fuerte. Es importante que nosotros podamos medir el que ninguna cosa que sucede en nuestra vida estará por encima de la salvación que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros llenamos la medida de aquel que siendo Dios tomó forma humana, se humilló y murió en la cruz. La peor manera para ese tiempo. ¿Qué cosa me hace mi hermano, mi vecino, mi compañero de trabajo que no pueda perdonar? De esa misma manera estoy valorando lo que Cristo hizo. ¡Aleluya! Señor amado, gracias. Ayúdanos a entender la necesidad del perdón. Que de la misma manera que nos perdonaste en Cristo, tu Hijo, nosotros podamos perdonar a los demás. Que no hayan cosas grandes, tan grandes que no podamos hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque queremos retener el regalo que nos da de la vida en tu Hijo. Que nada ni nadie nos impida ser salvo como lo planificaste en tu Hijo Jesús. Que todo lo que pueda poner como valioso el orgullo, la vanidad, la prepotencia, cualquiera que sea aquello que me impide perdonar al que me falta, yo pueda reconocer que el pago por mí en la cruz es mucho más que esto. Padre, gracias por Jesús, tu Hijo amado, a quien entregaste en la cruz, pero a quien levantaste y está a tu derecha. Aquel a quien enviará por nosotros. Oh Señor, permite que estemos prestos, preparados, esperando su venida para cosechar el regalo, tu regalo por la humanidad. Gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amados, si en medio nuestro alguien quiere tener a Jesús, que no le ha dicho que sí, se acerca, ha caminado cerca, pero no le ha dicho, Señor, yo quiero que tú me acompañes en mi corazón.